Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy cerramos la semana con una edición especial de CPI Noticias, haciendo foco centralizados en la política. Nos acompaña y le voy a dar la bienvenida a la televisión cooperativa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Recordábamos recién que estuve en el 18, de aquel lado de este mismo estudio, así que un placer poder acompañarnos. ¿Era otro país o es el mismo? No, creo que, mira, buen comienzo, porque son 2 episodios. En aquel momento yo era diputado, venía de ser ministro de Economía de Cristina y estábamos ya en el inicio del declive del mandato de Macri. Digo inicio del declive porque cuando gana Macri, yo, hablando desde la provincia de Buenos Aires, gana Macri a nivel nacional, gana Vidal a nivel provincial, y bueno, la verdad que si uno recupera y se retrotrae a aquel momento, Macri iba a gobernar 20 años. Era seguro que, bueno, no vuelven nunca más. Y cuando digo no vuelven nunca más, bueno, uno lo puede poner a esta apreciación destinatarios, pero te diría el peronismo no vuelve nunca más. Y la verdad es que llevaron adelante un proyecto económico y un proyecto político, social, productivo para la Argentina muy catastrófico. Que al principio empezó con mucho ímpetu, con mucho énfasis, venimos a cambiar, la revolución de la alegría, pobreza cero, déficit cero y emisión cero. Hoy lo escuchaba el presidente o leía, tuvo Macri, déficit cero y emisión cero. Pero ahora cuando uno mira, saliendo un poco de la esfera de quién era el presidente o quiénes eran los dirigentes más importantes, y va un poco a ver qué pasó en este país, se encuentra que el ministro de Economía era Toto Caputo, distinto o igual. Que el presidente del Banco Central era Federico Sturzenegger, distinto o igual. Que la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich. O sea que por más que haya todos estos movimientos, todas estas cuestiones, hoy la delantera del gobierno son los mismos que los de Macri. Y yo diría, aunque Milei es una novedad indudable, aunque muchos lo votaron a Milei porque es una novedad, a ver, probemos o los problemas que hay y no lo puedo resolver tal o tal, vamos a ver si nos saca adelante, porque vino con mucha parafernalia liberal, libertaria, narcocapitalista, escuela austríaca, nadie sabe qué quiere decir, bueno, probemos con Pero los que están haciendo el gobierno son muy parecidos a los que estaban en papeles protagónicos en Macri. En el 2018 viniste con una propuesta para lo que fue después Unión por la Patria. Hoy, ¿qué es lo que viniste a traer a la provincia de La Pampa? No, hoy estoy, por eso, buscando diferencias e identidades. Hoy estoy en un papel muy distinto. Yo me dedico a la política desde los 13 años. Empecé siendo viceministro de Economía en 2011, o sea que es una trayectoria bastante extensa, pero hoy la responsabilidad que tengo es inmensa, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y yo soy un compañero y un amigo de Sergio Silioto, el gobernador de La Pampa. En aquel momento cuando vine me reuní con Berna, también estábamos haciendo varias recorridas, y yo lo que siento es que hoy mi responsabilidad como gobernador, un gobernador más, sí, pero de la provincia obviamente más grande, más proporcionalmente con más habitantes, con más industria, con más producto, con más... Bueno, hoy uno tiene una responsabilidad muy particular que es coordinar con el resto de los gobernadores, sean de nuestro partido o no, con Sergio de memoria. Pero ¿por qué? Porque tenemos un gobierno nacional que en este experimento se le ocurrió que el federalismo no importaba. Yo me acuerdo cuando en la época de los 90 decían hay provincias inviables. Hoy ni eso dicen, ¿no? Hoy dicen arréglense con lo que puedan y si no desaparezcan. Es eso un poco, y me parece que todos los gobernadores tenemos. La siguiente pregunta va sobre ese reacomodamiento del que vos estás hablando. Visitaste a Puyaro, visitaste a Nacho Torres, el tercero en la lista fue Sergio Silioto, de distintos signos políticos. ¿Cómo te imaginás que se va a organizar la oposición para enfrentar al gobierno de Javier Milei? Bueno, hoy algunos de estos gobernadores con los que me junté, que comentabas, el de Santa Fe, bueno,
todo el de Chubut fue en el marco de política de cooperación de la provincia. La provincia de Buenos Aires está con, no es que tenemos embajada ni un Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sí con un trabajo muy intenso de coordinar con otras provincias. Lo de Sergio hoy lo firmamos, lo de La Pampa, pero lo venimos construyendo hace mucho tiempo. Somos dos provincias naturalmente limítrofes, que compartimos muchas cosas. La población, hoy vino el intendente de Saliqueló, pero vos fijate que nosotros debemos tener 10, 12 municipios que lindan con La Pampa y que comparten a veces hasta médico. Hoy el intendente me dijo que es profe, un intendente de la provincia de Buenos Aires, Claramente. profesor de la facultad de acá, de agronomía me parece. Entonces, este intercambio, esta interacción nos viene obligando a mejorar la coordinación. Esta es la particular. Pero cómo se va a armar el futuro es difícil saberlo. Yo lo que digo, en el presente, los que tenemos la responsabilidad de gobernar provincias, nos encontramos con que en general un gobernador miraba para arriba y encontraba al gobierno provincial. Hoy mirás para arriba, ves la luna, las estrellas, no hay nadie. Porque el gobierno de Milei desertó de todo. Y yo creo, porque sé que hay mucha gente que lo votó, creo que no lo votó para esto. Sobre todo los que lo votaron desde el interior. No esperaban que iba a ser una política tan centralista, tan unitaria. Por otro lado, él dijo, viene un ajuste, es para la casta. Y alguno dijo, bueno, está bien, votémoslo, a mí no me va a afectar. Pero hoy, para ver qué ajuste hizo, vas al supermercado, vas a la estación de servicio, te das cuenta que ajustó a todo el mundo y ya está empezando a haber pérdida de empleo, no llegaron del todo los tarifazos. O sea que hay muchas cosas que tienen olor a viejo en un gobierno que se presenta como novedoso. Vamos a hablar en algunos minutos de las tarifas, de la energía. Te quería preguntar sobre esto que vos llamás la tragedia económica, social y productiva. Pienso en la caída en la producción de leche, pienso en la caída en la producción de carne. Y la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, de alguna manera, constituyen ese polo productivo central para que vengan divisas, para ocupar a miles de argentinos y argentinas. ¿Pensás que el gobierno de Milei tiene un proyecto de volver a una economía primaria y exportadora o ni siquiera eso? No, yo creo que... si se me permite el término, es muy difícil comprender hacia dónde va esto, porque hay todo un discurso que es grandilocuente, que según el presidente le merece un Nobel, el crecimiento con y sin dinero, las convexidades de las curvas. Cuando yo lo escucho hablar, como yo soy economista, entiendo el 100% de las cosas que dicen y son bastante disparatadas. Hay una frase tuya que es, cuando los economistas te hablan y vos no entendés, es porque quieren buscar ese efecto. Sí, porque te están mintiendo. Sí, yo lo iba a decir en criollo. Te están arruinando, sí, te están arruinando. Me sale la palabra, pero es una guarangada. Ahora, es lo que pasa. Si un economista habla en difícil, es para que determinados sectores no lo entiendan, lo respeten, porque teóricamente es portador de un saber milagroso. Y después las cosas se ven en la boleta de luz, las cosas se ven en el supermercado, en el alquiler, se ven en el sueldo. Y bueno, lo que estamos viendo en ese sentido es un plan de caída muy grande de los ingresos, jubilados, laburantes, que lo que genera es una caída del consumo, porque el que no tiene guita en el bolsillo no puede consumir, se deprime el mercado interno, entonces caen las ventas, como caen las ventas, ¿quién va a producir si no tiene quien le compre? Entonces cae la producción, cae la inversión y es un círculo vicioso que genera eso. ¿Cuál es el modelo? Si lo tengo que simplificar, y un modelo podemos decir a la peruana, a la chilena, modelos donde los recursos naturales sí se van a poder explotar, porque ahora el régimen que aprobaron RIGI es muy favorable, es bárbaro, beneficioso para el inversor extranjero que pone la guita y no tiene que dejar un impuesto, no tiene que dejar nada. Y uno dice, bueno, pero si no, no vienen. Mentira, mirá el caso de la planta de Bahía Blanca, ya estaba anunciada con determinadas condiciones y es como que vos entrás a un laburo, te dicen vas a cobrar, no sé, por decir 100 y llegás y te dicen, ¿y aceptás si te doy 500? ¿Cómo no? ¿Y mismo trabajo, mucho más beneficios? Entonces,
yo lo que veo es que el modelo ese es un modelo que no tiene pensado, contemplado lo que sería la necesidad de los argentinos, de los bonaerenses, de todo un país, y sí mira mucho qué le puedo regalar al inversor. Se lo ve a Milei cuando lo ve a Elon Musk y lo trata como si fuera un dios en vida. Yo no es que no reconozca un empresario muy exitoso internacional, pero la pregunta es de qué nos sirve a nosotros y qué nos deja a nosotros. ¿Por qué pensás que, pese a todo esto que estamos viviendo, en muy poco tiempo, la administración de Milei sigue teniendo altos niveles de aceptación? Mira, yo miro las encuestas, pero camino mucho en mi provincia. La provincia de Buenos Aires, 17 millones de habitantes. Milei perdió en primera vuelta, perdió en las PASO, perdió en la primera vuelta, y en nuestra provincia también perdió en el balotaje, por una diferencia menor. Es decir, que él nunca tuvo mayoría en la provincia de Buenos Aires. Sus propuestas, aun cuando era una promesa, digamos, cuando era una apuesta, ¿no? A ver si no nos puede mejorar lo que eran, obviamente, malestares. Bueno, nosotros, la provincia de Buenos Aires, tuvimos otra proporción, pero yo lo que veo es que hay mucha gente que lo votó y tal vez había votado a Bullrich, digamos, gente que era de una procedencia o de una inclinación macrista, y que bueno, hoy se aferra a Milei porque ahí hay un pensamiento a veces muy prejuicioso y a veces muy de la grieta, de bueno, yo peronismo no, o tal cosa no me gusta, y entonces hoy Milei se fue apoderando también de buena parte de lo que correspondía al PRO, a Cambiemos, que está muy en disolución, al radicalismo, que están muy complicados. Entonces yo creo que se deposita ahí mucho por la negativa. Bueno, prefiero esto que otra cosa, lo cual es parte del juego democrático. Pienso en los sectores de la producción, en los sectores del llamado campo, quizás en las patronales. Prometió levantar el cepo Javier Milei y eso no ocurrió. No, intentó subir las retenciones. Intentó subir las retenciones. Y también está surgiendo por estos días la posibilidad de una pequeña devaluación. ¿Hasta cuándo van a aguantar este discurso que fue de campaña, pero que no les está rindiendo en términos reales? Mira, yo veo que, para ir, si me permitís, un segundito atrás históricamente, porque además a mí me marcó mucho. Yo estudié mucho y además viví toda la década de los 90. Seguro muchos de los que escuchan también pasaron por eso. Y en la década de los 90 había un gobierno, que era el gobierno de Menem, que venía del peronismo, pero se había asociado a Estados Unidos, al consenso de Washington, a determinados sectores empresariales. Bueno, lo vimos. Y la verdad que terminó una experiencia de un gobierno, llamémoslo neoliberal, un gobierno de derecha, terminó con buena parte del campo fundido, hipotecado. 12 millones de hectáreas estaban hipotecadas en el Banco Provincia, en el Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque sostuvo un tipo de cambio fijo, en ese momento el 1 a 1, la convertibilidad, y sin embargo el productor lo que veía es que los insumos, los costos le crecían en dólares. Bueno, hoy por lo menos lo que dice en el discurso Milei es yo voy a sostener el dólar. Lo que dice Caputo es no voy a devaluar. ¿Y qué pasó? Devaluaron muy fuerte al principio, pero luego, 7 meses después, con la inflación que hubo, ese tipo de cambio, bueno, perdió competitividad. Y al mismo tiempo, lo que observamos es aumento de las naftas en dólares, aumento de los fertilizantes, aumento de los insumos, aumento de todo. Entonces, bueno, hay un momento donde la rentabilidad de cada uno de los sectores, sobre todo, yo siempre me fijo en los que son más pequeños, porque son los que están más en la frontera de posibilidad, bueno, la rentabilidad se empieza a complicar. Y si no hay crédito, si no hay acompañamiento, si no hay... lo que termina pasando con estos modelos es que todo lo productivo está complicado. La industria nacional, por supuesto, lo que va al mercado interno
por supuesto. Lo que compite con importaciones, por supuesto. Pero también el exportador, que tiene una ecuación que no es conveniente, primero el productor local se queda sin mercado interno, lo que vos decías, cayó el consumo de leche, cayó el consumo de carne, carne bovina, carne de ave, carne aviar, carne porcina, o sea que no están pudiendo comer carne. El mercado interno se achica y después queda la exportación, pero tampoco es tan fácil colocar en exportación a buenos precios. Así que yo creo que lo que hay que tener siempre, yo entiendo que mire Milei el sector financiero, que Toto Caputo, el ministro, venga del sector financiero, es trabajador de bancos muy importantes internacionales, de la timba. No ni bueno ni malo, pero la producción parece que queda a 1000 kilómetros. Y los problemas del pequeño productor, de la pyme, a 10.000 kilómetros. De la producción quiero pasar a hablar de las tarifas. Ayer se dio a conocer que se dieron de baja resoluciones que permiten a las grandes empresas de telecomunicaciones a cobrar lo que quieren por el servicio de cable, por el servicio de internet, por la telefonía. Estamos muy preocupados también por el gas, por la energía eléctrica y también por el combustible, que vienen aumentando sostenidamente desde que asumió Javier Milei. ¿Cuál es el tope? Y si pensás que tiene una política energética este gobierno. Yo creo que hay una política pro empresa y particularmente en esos sectores donde hay grandes transnacionales que se dedican a los recursos naturales. Ahí veo que hay un intento de una política más expresado que todo lo que está pasando a nivel de tasa de interés, tipo de cambio, salarios, mayormente expresado con este régimen de promoción de grandes inversores extranjeros para recursos naturales, fundamentalmente. Entonces yo eso lo veo. Luego, si hay un tope, si hay un techo, creo que hay poco interés en lo que pasa a la gente común, a la gente a pie. Yo lo viví, mira, es una anécdota personal, pero creo que es muy expresiva. Cuando estábamos en Bahía Blanca, que hubo ese tornado, ¿no? Que volteó 5.000 árboles. Sí, que no les dio ayuda, le dijo arréglense con lo que tienen. Claro, viene vestido de militar, llega, nos da la mano, todo con el intendente de Bahía Blanca, le mostramos la catástrofe en la que estábamos y dice exactamente lo que vos recordás, arréglense con lo que tengan. Y ahí hay un tema asociado a la falta de empatía, ¿no? Y de reconocimiento, porque había habido justo en esa catástrofe, después tuvimos alguna más, lo mismo, donde hubo hasta muertos. Entonces, yo no voy a calificarlo él individualmente. Digo, como gobierno, un gobierno muy insensible, un gobierno muy cruel, donde el ajuste, y acá nosotros tenemos también una caja provincial, pero el ajuste nacional recayó en un 35% en los jubilados, claro, que no son la casta, digamos, cualquier definición de la casta y la política no incluye a los jubilados. Entonces yo creo que los sectores populares, trabajadores, los pasivos, todos están sufriendo mucho estas políticas con un gobierno que no tiene el ojo puesto ahí. Sobre eso quería consultarte, vos ya estás en tu segundo mandato. ¿En dónde sentís, en qué materia sensible vos decís, che, la verdad me están ajustando, me están entrando por este lado y no puedo dar respuesta a la demanda social que es cada vez aún mayor en Exacto. la provincia de Buenos Aires? Sí, yo diría, en primer lugar, las condiciones económicas generales de empleabilidad, de niveles salariales, de tarifas, eso lo fija el gobierno nacional. En eso nosotros lo observamos. Lo podemos criticar, nos podemos oponer, pero la verdad es que lo observamos y vemos sus consecuencias. Las consecuencias es que los precios de los alimentos se han ido por las nubes, empieza a haber un fuerte desempleo. Nosotros en provincia de Buenos Aires, ya en el conurbano, no estamos en 10, 9,9. O sea que viene creciendo muy fuerte la desocupación. Incluso veía una encuesta el otro día donde decía que ya la principal preocupación no es inflación, sino trabajo. Trabajo. ¿Y por qué también? Porque la inflación obviamente es algo muy difícil, diría casi enloquecedor para la vida cotidiana. Pero bueno, si vos tenés un ingreso que se ajusta por inflación, obviamente que el aumento de precios es algo que es malo. Pero el peor de los mundos es, por ejemplo, que baje la inflación, pero que tu salario no llegue ni a eso. Y que además tengas miedo permanentemente de quedarte afuera. Con eso tenemos un problema, con lo alimentario empezamos a tener problemas, con lo social empezamos a tener problemas, y mientras tanto el gobierno nacional paró las obras y es como que odian al federalismo.
piensan que el país se compone de 20 manzanas de la capital. También tenés que luchar contra eso, ¿no? Cuando dicen el gobernador de la provincia de Buenos Aires, piensan en el área metropolitana de Buenos Aires o en el conurbano, olvidándose de los millones de bonaerenses que viven por fuera de ese área. Vos fíjate, si la provincia de Buenos Aires no tuviera el conurbano, aún así sería la provincia más grande de la Argentina, solo con el interior. Son más de 4 millones de habitantes que tenemos en el interior. Y yo en eso soy un obsesivo, no sé si llegan las noticias de este lado de nuestra frontera, pero he dado ya creo que 5 recorridas completas a una provincia con 300.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes, 135 municipios. Yo recorro todos los municipios que mayormente son del interior. Conurbanos son 35, o sea que hay 100 en el interior. Y yo voy uno por uno a ver cuáles son los problemas. Y hay problemas que son muy similares a lo que recién hablaba con Sergio Silioto. Por ejemplo, acercarle la universidad a los pueblos de la provincia, que tengan buena conectividad, tener un parquecito industrial, alguna posibilidad de tener una industria fuera de la producción primaria. Después, por supuesto, nosotros trabajamos muy fuerte en el tema de un plan de infraestructura, de rutas. A veces falta agua y cloaca, a veces falta vivienda en el interior. Parece raro poder decir, es pampa, ¿no? Mucho territorio, pero eso no implica que en los cascos urbanos haya servicios, etcétera. Sí. No, y a veces el precio de las propiedades urbanas está muy regulado por el precio de la propiedad rural. Claro. Entonces, cuando hay prosperidad rural, se empieza a complicar también conseguir un terrenito. En algún momento hablaste de componer nuevas canciones para el peronismo. Digo, ¿por qué es tan difícil explicarle o convencer o persuadir al vecino, al ciudadano de a pie, que por ahí eligió otra opción electoral de lo que está viviendo en este momento? ¿Por qué nos cuesta quizás a los propios periodistas explicarles cómo el gobierno de Milei, en áreas específicas, no les está garantizando sus derechos como argentinos y argentinas? No, yo creo que la sociedad votó, obviamente, por una expresión que es Milei, que buscaba la novedad. Incluso hay cosas que dice Milei, y yo lo vi en algunas encuestas, y gente que lo votó, que oía lo de venta de órganos. O escuchaba, bueno, algunas de las cosas más descabelladas que dijo Milei en campaña, y decía, bueno, pero eso no lo va a hacer. Bueno, pero... Y en realidad buscaba un alivio o buscaba una solución a determinados malestares. Después hay quienes, bueno, son antiperonistas o quienes son determinaciones ideológicas que ya nos caracterizan. Nuestro país nace y al poco tiempo de que fuera españoles contra criollos o, bueno, argentinos contra españoles, rápidamente empezó unitarios y federales, y de ahí venimos arrastrando grandes diferencias internas que hacen que la vida nacional en política por lo menos sea muy rica, bastante temperamental, bastante, digamos, a veces uno dice con discusiones fuertes, modelos de país distintos. Bueno, eso es una característica argentina, yo diría a esta altura del momento, incluso más, el gobierno de Macri gana diciendo, bueno, 70 años de peronismo, mentira, o dictadura militar, hubo gobierno de Alfonsín, no es verdad, 18 años de proscripción de Perón, pero decía, bueno, 70 años no gobernó el peronismo y estamos así. Ahora viene Milei y en una alianza con los radicales. Ahora viene Milei y dice, no, 100 años. Y mete también a Irigoyen, a los radicales. Parece que toda la tradición democrática... Y te dice zurdo comunista, empobrecedor. Sí, a cualquiera se lo dice. A Larreta se lo ha dicho. Se lo ha dicho al Fondo Monetario, que es zurdo. El Fondo Monetario Internacional, para la mirada de Milei, es zurdo. Rompió el termómetro. Entonces yo creo que la sociedad lo escucha. Algunas cosas son difíciles de comprender. Algunas cosas, si uno se la toma bien en serio, da miedo. Porque esta sociedad no piensa que Margaret Thatcher sea un ejemplo a imitar. Margaret Thatcher hundió en la fragata General Belgrano y murieron 323 argentinos. Y lo hizo ilegalmente. Entonces nadie puede decir mi ídola de Margaret Thatcher con liviandad. Yo creo que se le toleran, y yo creo que en esto hay que ser respetuoso. Hay una parte de la sociedad que está esperando determinadas respuestas y soluciones de Milei. Creo que han pasado 7 meses, uno podría decir,
en buena medida que no se dieron. En buena medida que no se dieron. Entonces estaban los que decían, denle tiempo, denle los instrumentos. Bueno, ahora tiene esta ley bases, para mí malísima, hablábamos recién con el gobernador, pero bueno, es una novedad. Cuando se está experimentando una novedad también hay que conocerla. Axel, ayer en realidad ocurrió algo que es la reunión de un grupo de economistas de distintos sectores del justicialismo nacional, en donde hubo un representante de tu sector y que fue convocada por Guillermo Moreno. Bueno, sabemos la relación que tenés con Moreno. ¿Qué pensás de este intento de generar una alternativa, un plan económico, integrando todas las miradas? ¿Lo ves posible? Mira, yo creo que cada uno de nosotros, y lo voy a decir con mucha certeza, y aún al que lo votó a Milei, que dijo, bueno, este va a ajustarle a la casta, viene con gente nueva, y ahora se encuentra que lo están ajustando a ellos, que están en contra de las provincias, que nos han cortado toda la obra pública, que quieren fundir a las provincias, y después que los que están ocupando los ministerios más importantes son los mismos de siempre, que estaban con Macri. Entonces, yo creo que ante esta situación hay una, no diría presión, pero hay una vocación de muchos sectores, bueno, los que ven que esto es complicado, que es riesgoso, que va a traer resultados negativos, bueno, júntense, muchachos, júntense. Nosotros a nivel gobernadores, que es la responsabilidad que tenemos, hoy lo ven acá, pero venimos haciendo mucho trabajo entre los gobernadores que somos de Unión por la Patria y también con gobernadores, lo hace Sergio en ese grupo que tiene la Patagonia, luego yo en diferentes encuentros también. ¿Es posible que se unan gobernadores de distintos signos pensando en el próximo año electoral o pensando ya en el 2027? Mira, yo estoy convencido de lo siguiente. El gobierno de Milei, esta es mi posición, por supuesto que uno está con vocación de ayudar, pero ayudar lo que es bueno para su provincia, para lo que uno representa. Entonces yo digo, si toman todas políticas que hacen perder empleo, que hacen perder salario, ¿qué vamos a hacer? Empujar para un lado que no está siendo bueno para aquello que nosotros representamos ni con lo que creemos. Yo creo que incluso, mira, a mí me ha atacado mucho personalmente, siempre fui institucional, fui respetuoso, yo no soy una persona de andar insultando ni por las redes ni nada, ni yo le digo barbaridades como las que hemos escuchado. Así que uno trata de sostener una sensatez. Sobre eso venimos tratando de articular con diferentes sectores. ¿Cómo va a terminar la película o hacia dónde va la película? Veremos. Yo siempre creo que, sobre todo cuando tiene más responsabilidad, a más responsabilidad tiene que tener más generosidad y más apertura. Porque si no, hay una tentación de cerrarse, de decir, conservo lo que tengo, conservo lo mío. Y creo que lo hemos mostrado. De hecho, estas visitas a gobernadores de otros signos, y tenemos diálogo también, tenemos diálogo permanente. Quienes formamos parte del movimiento cooperativo también nos sentimos agredidos por esta administración, en el sentido en que constantemente está agrediendo no solo a las cooperativas de trabajo, a las cooperativas de servicios. Para vos, ¿qué importancia tienen las cooperativas en la economía de la República Argentina? Mirá, en la provincia de Buenos Aires hemos hecho muchísimo trabajo con las cooperativas. Porque cuando asumimos, en el 19, veníamos de 4 años del gobierno anterior, de Macri y Vidal, que yo no vi, por lo menos con una puntería tan clara, la intención de destruir el régimen cooperativo. Hoy también hay un gobierno que no las acompaña o que no las considera, porque bueno, está pensando en los que traen $200 millones para arriba. Entonces, imagínate que ni hay una comprensión ni una sensibilidad con el sector. Macri y Vidal trataron de poner en el régimen de ganancias también a las cooperativas, con una confusión conceptual, porque la cooperativa no tiene ganancia. No tiene fin de lucro. Entonces le querían grabar ganancias a las cooperativas. En ese momento con Sergio éramos diputados, hicimos una defensa del régimen cooperativo y el papel que tiene en la Argentina, porque las cooperativas tienen una capilaridad, una presencia en los pueblos, ya sea las que proveen servicios como las de producción, las de consumo, y son una forma que históricamente hacen a la tradición nuestra, a la historia nuestra. Entonces,
En provincia de Buenos Aires nosotros tanto con cooperativas como algunas que se han convertido en cooperativas porque en una crisis económica anterior, la de 2001, quebró el empresario y se recuperó bajo la forma cooperativa. Bueno, ahí te muestra claramente, si no estuviera la cooperativa se hubiera perdido la fuente de trabajo. Así que nosotros hemos lanzado programas de créditos a cooperativas, hemos lanzado programas de también formación, acreditación, de control de calidad cooperativa, de legitimación en términos de la venta de productos que a veces los dejaban afuera y los excluían. Ahora estamos luchando por una ley de góndolas que les permita poner productos también en las góndolas de las grandes superficies. Así que sí, yo creo que cumplen un papel y cuando hay crisis como la que está generando Milei, más todavía. Porque a veces son una forma de sostener fuentes de trabajo y también productos y resultados. La última, ¿vas a ser presidente en el 2027? Mira, creo que hoy todos los que estamos en política estamos observando el presente con a veces sorpresa, incertidumbre y a veces bastante, diría, inquietud, porque todo lo que uno piensa que habría que hacer en nuestras provincias y en la Argentina está muy distante de lo que se está planteando hoy. Esto de que no haya Estado, cuando uno, bueno, acá viviendo en cualquier provincia argentina, La Pampa, Buenos Aires, vas a un pueblo de nuestra provincia, si no hay Estado, la verdad que no es que va a venir un shopping a instalarse, necesitas que haya una presencia en determinadas cuestiones. Atacaron la universidad pública, yo vengo de la universidad pública y te digo que son cosas muy extremas. Después las candidaturas, los formatos, la organización que vaya tomando nuestro espacio, yo digo, en mi provincia yo lo que quiero es terminar este mandato, haber cumplido con mis principios, pero además con lo que comprometí a mi pueblo, al pueblo de mi provincia, que es cumplirle con los derechos, cuidar y defender al que menos tiene, pero a los sectores medios, a los productores. Espero haber podido cumplir eso, asegurar que la provincia de Buenos Aires, un compañero o compañera, continúe con programas nuestros que yo entiendo que se han comprendido y que tienen que continuar. Y después pasa a nivel nacional, viene un gobierno que corta todas las cosas y que uno mira, pero no hay medicamento para que él tiene oncológico, eso es lo que van a cortar la asistencia a los clubes de barrio, van a cortar todo. Bueno, me parece que en ese sentido yo no estoy pensando en qué lugar voy a ocupar, sino que revertir esto y permitir que haya una perspectiva de soberanía, de inclusión social, de desarrollo, de industria nacional, del pequeño productor. Digamos, ese país que es el que muchos queremos, me parece que la mayoría quiere y que después a veces por condiciones históricas o coyunturales se va alejando. Después uno ocupa el papel que el movimiento, que los compañeros piensan que es el más provechoso. Yo, por supuesto, que trabajar para el conjunto. Axel, muchas gracias por estos minutos con la televisión cooperativa. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Pausa y volvemos.